Aniversario. Feliz aniversario, feliz cumpleaños, 202. 202. Que para la medida humana es una enormidad, para la medida de los pueblos apenas estamos arrancando. Exacto. Si miramos algunas historias. Como bien decía en la introducción Fabricio, coincide que este 12 de octubre también es el día clásico que se lo reconoce como el de la llegada de las carabelas que traían la civilización europea. Existía. No existía. Sarandí claro. Grande, Ajá. y esto me va a dar pie para una cosa, Sarandí Grande se crea 50 años después de la batalla cuando llega el ferrocarril. Mira. Y las tierras pertenecían al departamento, por así decirlo, que no Bueno, era un departamento. claro, también está esa porque disyuntiva. en realidad era el departamento de San José, Era San José. Exacto. Toda del esa zona cual era se San José. fue, Claro. Durazno se desprende, Claro. Flores se desprende, Florida se desprende. Pero lo que quiero decir con la batalla del Sarandí es que, cosa que generalmente los libros no dicen, es que los brasileños venían a tomar Durazno. Vamos, contame desde el principio, A porque ver, hay mucha a gente ver. que no sabe ni contra quién luchamos. Claro. O quiénes Bueno, fueron los que lucharon. estamos Batalla de Sarandí es por el arroyo Sarandí, ¿no? por Ahí. el arroyo Ahí del está. Sarandí, Del exactamente, Sarandí. que es un afluente del río Xi. Claro. Acá a la altura es departamento actual de Florida, Bien. Castro, Timote, toda esa zona. Toda esa zona, perfecto. Estamos en el año 1825. Había comenzado la revolución a partir de la Cruzada Libertadora. Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Florida era el centro político, por eso se declaró la independencia el Florida. 25 de agosto. En la Piedra Alta. Pero el centro militar era Durazno, Era Durazno. Claro. donde estaba Rivera, y de aquí salió para ganar la batalla del Rincón y quitarle los caballos a los brasileños. Pero además era el lugar donde se habían reunido todos los prisioneros de guerra, que ya eran más de 800 a esa altura. Y como los brasileños, estábamos peleando ya con los brasileños porque Brasil se había separado de Portugal. Claro. Ah, En el año 22, sí. el famoso Eufico de Pedro Eufico. I. Ahí está. Entonces, estamos peleando con los brasileños, ¿y qué dicen los brasileños? Lecor y Ventos Manuel Ribeiro, que eran los jefes. La Valleja está en Florida, Rivera En está en el Durán. Rincón. Los agarramos separados. Ah, O sea, importante estrategia. Claro, que el tenían. objetivo era, no pensaban que Rivera pudiera venir tan rápido Sí, sí. te a entiendo. unirse con la Con la Valleja. Valleja. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Atacar Durazno. Ah, mirá. El objetivo era Claro. atacar Durazno. Tanto El es centro así militar, que claro. Sí, sí, sí. fortifican de alguna manera Durazno, se arman los vecinos. Mirá. Se arman los vecinos porque casi no había fuerzas Claro. militares, porque estaban con Rivera o estaban con la Valleja. Pero la gran sorpresa que se llevan los brasileños, Ventos Manuel Ribeiro y Ventos González da Silva, es que cuando vienen de la zona de 33, Cerro Largo, hacia Durazno, se encuentran con el ejército de Rivera y la Valleja, que ya los está esperando, esperando. en los campos de Sarandí. Y se produce una gran batalla, y lo que yo reivindico siempre, y a su vez el primero que lo dijo fue don Huáscar Parallada, que todos los 12 de octubre nos tenemos que acordar de don Huáscar Parallada, nuestro primer historiador, para los que escuchan la calle Parallada y no, Sí, y no no saben qué saben, significa, claro. que los heridos de Sarandí fueron traídos a Durazno porque la población más cercana era Durazno. Era Durazno, Y, claro, y fue tan grande, Sí, sí. los trajeron en carretas, tuvieron que hacer con cueros de yegua las camillas. Las camillas, mirá vos. Y prácticamente, Improvisar todo, imagínense improvisar todo. ahora que vamos tan cómodamente Sí, en sí. ómnibus hasta el Sarandí Sí, Grande o en que llegamos automóvil. enseguida, Y en ambulancias Claro, especializadas. lo que fue traer esos heridos, ¿cuántos murieron en el viaje? ¿Cuánto se demoraría en carreta? De Y Sarandí bueno, Grande acá? estamos hablando que las carretas
podían llegar a hacer por día unos 20 kilómetros, por día. O sea que 2 días más o menos. Les pudo haber llevado seguramente un día, 2 días de viaje. tránsito. Claro, si sí, cortás camino también no son 40 kilómetros, claro, es un capaz poco que menos. menos. Es un Sí, poco sí, menos. sí. Por eso muchos morían en trayectoria. Y acá se establece un hospital de sangre, y tienen que llamar con urgencia a médicos, a cirujanos, A Montevideo. a Buenos Aires, Buenos porque Aires. Montevideo estaba bajo los brasileños. A Ay, Buenos claro, Aires claro. tienen que Sí, traer, sí, sí. y por supuesto murió una gran cantidad de gente, y tantos murieron que el sacerdote de acá, de la iglesia San Pedro, apurado dice: enterré más de 60, creo que es la cifra, entre castellanos y portugueses de los muertos en la jornada del Sarandí. O sea que eran tantos los que morían que no tenía tiempo el De sacerdote de hacerlo personalizado, claro. personalizado. Sí, O sea, sí, sí. y dice, en este cementerio y en el de abajo, porque era la época De que la iglesia. funcionaba el cementerio de la iglesia y el Y el de allá de cementerio la plaza. cercano a la Plaza Artigas. A ver, el cementerio, el primer cementerio de Durazno fue allí en la iglesia de San Pedro, Sí, ¿no? Y había otro... pero había otro cercano a la Plaza Cercano a la Artigas, Plaza que Artigas. funcionó hasta 1873. ¿Y qué hay ahora allí? No, casas. Casas. No le La diga a los vecinos que No, se van por eso, a porque a mí me preocupar. gustaría Claro, no, saber hay justamente casas, qué de hecho, la vecinos reja están está- arriba. Está ahí Sí, entre sí. 18 de mayo y Ancina. Ahí va. Por la calle, viene a ser ahí José Pedro Varela. Y Bien, Ancina en esa y zona. hasta Laguna, ¿no? no llega, no, era más entre 18 de La mayo agarraba y la Ancina. creciente, si no y después Lo agarraba la claro, creciente, sí, sí. tanto es así que hay una carta de Bernardina que le dice el chi está hasta el Camposanto. Ahí está. Quiere Quiere decir que había llegado. Esa fue una de las razones por las cuales se lo trasladó a un lugar que solamente la ampliación que se ha hecho del cementerio actual ha quedado inundada Sí, en una sí. gran creciente. Sí, en Pero la el 2007. núcleo antiguo del cementerio Ese no. nunca se inundó. Ese no. O sea que los cálculos que hicieron fueron correctos. Fueron Mari, correctos. contame un Y la poco- reja que está en la Guaireña, Sí. emplazada al lado, esa era la puerta de entrada, la reja de entrada de Camposanto. Claro. Que estaría bueno que tuviera. Que, no la sé si tiene- que la colocamos allí. Esa reja se remató cuando se remataron todas las cosas del antiguo cementerio. La tuvo un vecino como portón de su casa muchos años. Después se consiguió que la intendencia la adquirió y decidimos colocarla en la Guaireña, en el Museo de la Guaireña, porque además la Guaireña fue enterrada en ese cementerio. En ese cementerio. En ese Está cementerio, claro, Sí, porque sí, este sí. cementerio, Ah. o sea, está cumpliendo 150 años más o menos nuestro cementerio Ahí está. actual. Ahora, Que yo te ahora hago la una Guaireña pregunta. está allí, está en el cementerio. No, la Guaireña no se supo nunca más dónde. Yo tengo entendido. No, que los sí. restos de la Pero, Guaireña. pará, yo le saqué una foto una vez a un panteón o algo así que tiene una referencia a la Guaireña. Nunca la vi. ¿No la viste? Yo te la voy a Y buscar. mirá que lo he recorrido al No, te la voy a cementerio. buscar porque con Homero Aldama, que hacíamos una especie de documentales, hicimos la historia de la Guaireña y recuerdo que fuimos al cementerio y le sacamos fotos y filmamos un lugar donde aparentemente estaría enterrada. Mirá, no sabía eso. No, porque sinceramente, no- yo tengo mis serias dudas Sí. porque prácticamente ninguna tumba del antiguo cementerio Fue trasladada. O sea, no iban a trasladar la tumba, pero por lo menos la lápida. Claro. Yo conozco en el cementerio actual una sola lápida que dice 1837, que es de Martínez, que está a la entrada, que pienso que puede haber sido trasladada del viejo Mira. cementerio. Pero de la Guaireña, yo nunca vi, además siempre me interesé, Sí, sí, y, sí, y sí, la lo pena sé. de que se perdió eso, ¿verdad? Sí. Que cabe señalar también, ya que estamos hablando de esto, y no lo quiero transformar en un divague, porque ahora nos vamos a meter de lleno en la historia de Bueno, Durazno. pero estamos en la historia de Durazno, son Estamos, cositas de la... Son pinceladas. Cumple Exacto. 40 años ahora el Museo La Guaireña. Exactamente, Claro. exactamente, fue prácticamente junto con el Museo Galarza, que nacieron prácticamente juntos, el Museo Teniente General Pablo Galarza y el Museo de la Guaireña, nacieron juntos
Y aprovecho para también recordarle a los duraznenses la figura del profesor Pedro Montero López, Sí, no? sin que duda. fue quien siempre impulsaba la idea del Museo Casa de Rivera, Sí. que bueno, nos tocó a nosotros el honor de llevarlo adelante, pero él tuvo la suerte por lo menos de poder inaugurar junto con el profesor Fernando Asunzao, que fueron los dos grandes mentores del Museo de la Guaireña, que es además prácticamente, te diría, de los primeros, no voy a decir el primero porque siempre es difícil y aparece algún otro, pero de los primeros museos o casas dedicadas a una mujer. Ahí está. En el país. país. O sea, eso Sí, es sí. importante, ¿verdad? Que tenemos esa rica historia de que en la memoria de Durazno está el recuerdo de esa mujer tan interesante Y por que- la historia que le tocó vivir. Eso te iba a decir, y que pocos conocen, ¿no? Claro, Porque pero que, la verdad que- pero que además fue emblema de toda una época. Claro, Sí, sí. fue una mujer recontraguerrida a partir de la muerte de Yo su, fui a ver de la su obra marido, de ¿no? teatro La Cayetana. Muy linda, esa, muy linda obra, Sí, sí, muy linda obra de Pucho y con todo el elenco Pucho del Sousa. pequeño teatro de una mujer que tenemos que recordar que ella llegó a Durazno, a la villa San Pedro del Durazno, que en realidad era la chacra, a los 60 años. Claro, sí, sí, ya Hay siendo toda veterana. una historia anterior de ella en el Sí, sí, campo, sí, claro. ahí en los campos de Sarandí de Cuadra, Claro. donde hay que pensar, y vaya el recuerdo también hoy, para todas esas mujeres rurales Totalmente. que hasta el día de hoy sostienen el hogar y producen, e incluso muchas veces hay unos movimientos preciosos en el interior del departamento de mujeres rurales trabajando, artesanas. Hoy toda esta tecnología de internet las ha ayudado Sí, sí. muchísimo, pero Me hace acordar a vaya. Blanquillo. En Blanquillo, Claro. por ejemplo, se inauguró un lugar de emprendedores Sí. donde la mayoría son mujeres. Sí, en Cuchilla Este, Ramírez, Cuchilla Ramírez allá por Las también. Palmas he escuchado, hay varios lugares, pero vaya también hablando de la Guaireña, que fue esencialmente una mujer rural, Claro. vaya el homenaje a esa mujer rural tan valiosa en nuestra historia. Muchas gracias por todos los mensajes, porque ya son cataratas. Es que a este hombre nosotros lo dice, tenemos dando que traer cátedra solo. como siempre. Y justamente Padrón quería- resucitó, están diciendo, porque estaba medio, me han preguntado No, qué no, no. pasa, pero no, estoy en un autoexilio Está bien, está porque bien. me estoy dedicando a algunos trabajos Ya, alguna pendientes. sorpresa, alguna sorpresa. Van a ver, vamos van a traer. ver, van a ver. Bueno, pero yo quiero mostrar. Gracias por ahora el cariño de siempre. Hay un montón de gente. Imágenes de Durazno. Vamos a poner imágenes del Durazno actual, del Durazno que vivimos hoy por hoy, del Durazno 2023, del Durazno que transitamos todos los días y que no le prestamos atención porque es nuestra ciudad, es nuestro terruño, es nuestra casa ampliada de alguna manera, con sus plazas, con sus lugares, con su playa, con su camping. Todo es tan común para nosotros los duraznenses. Todos los lugares, digamos, son tan nuestros, me parece, los hemos incorporado tanto, que no tenemos en cuenta de que otras generaciones la vivieron a la misma tierra de otra manera, obvio. no como la vivimos nosotros. Ahí estamos viendo imágenes Bueno, un poco eso más es el históricas de incendio. lo que fue el incendio Sí. de la iglesia. Yo quería hacer un comentario porque recién mostró el río Xi. Sí, sí. Y yo ya creo que lo dije en este programa, pero vale la pena repetirlo. El lugar que eligió Rivera fue un lugar que se lo cuestionaron Sí. porque los propietarios de la tierra no querían que se fundara Durazno acá. Ya, porque eran ellos los dueños. ¿Cómo era No la- solo porque eran los Viana Chucarro, Viana Chucarro, ahí pero está. no solo porque eran los dueños, No sino porque en la latifundistas. época colonial los lugares de las costas y los montes era para los ganados. Era Ah, privilegio. claro. Era para Las los tierras ganados. productivas de los ganados. Fíjense que nosotros a 40 kilómetros tenemos nuestra querida ciudad de Trinidad. Sí, que no tiene... Trinidad río, no tiene- claro. es el ejemplo de cuando los grandes latifundistas dominaban y Claro. obligaban a los paisanos a que fundaran un pueblo en plena cuchilla, Ahí está. alejada del agua y del monte. Claro. Porque para nosotros hoy Mirá qué bueno. el monte y el río
tal vez es más placer que necesidad, necesidad. aunque la crisis del agua Sí, de nos hace hizo ver poco que era más nos ha necesidad hecho que ver placer. que tendríamos que rezarle al río Xis Sí, como sí. los antiguos Exacto. paganos para que se mantenga. Exacto. Sí. Cuando Rivera decide fundar Durazno, es un acto revolucionario en el sentido que le da a la gente, no a los ganados, a la gente le da lugar de privilegio. Claro. Estar Que no cerca tenía ninguna otra del capital. monte, Claro. que le daba leña, Totalmente. que le daba alimento, sí, sí. y del río que le daba pesca, que le daba arena, Exacto, claro. Para le la permitía sombra a para las el ganado lavanderas también. lavar la Claro, ropa. claro. Entonces, ya este Agua para privilegio, los caballos, la esas fruta de imágenes caballo. privilegiadas Sí, que sí. estábamos viendo de nuestra costa, Sí, sí, es un acto revolucionario que no siempre lo valoramos. Rivera es una de las figuras más polémicas de la historia por aquello de que si hubo un genocidio a los charrúas, si no lo hubo. Tú siempre fuiste defensor de Rivera, sos riverista en ese sentido. Sí, Quiero que me cuentes a ver qué fue lo que si no te hace un poco de ruido eso de los charrúas, si no es así la historia como nos contaron. bueno, a ver, Mm. primero, la trayectoria de Rivera es la trayectoria más larga desde el punto de vista de una figura política en la historia del país, salvo comparada con la de Luis Alberto de Herrera. Mira. Primera cosa. Y ahora dentro de poco O Sanguinetti, sea, seguramente. estamos sí, seguramente Sí. es una figura también importante. Sí, sí. Pero con Rivera estamos hablando de un hombre que comenzó en 1811 y terminó en 1854. Claro. Y, muchísimo, ¿sabes? nunca Claro. tuvo descanso y siempre jugó en primera división. Sí, sí. Vamos, Casi 50 años de... 40 y pico Claro. de años, pero además, porque hubo trayectorias muy largas, pero en papeles secundarios. Claro. Claro, no Claro. siempre liderando. No siempre claro. liderando. Pero estamos Partido. hablando, Caudillo. pero Batallón. con Rivera Claro. estamos hablando de un hombre que desde la batalla de Guayabo, en enero de 1815, hasta que se muere como integrante del triunvirato, siempre jugó en primera división. ¿Y Rivera que era? ¿Blandengue? Está Era- claro cuando quiere decir Sí, jugar sí, en sí, primera jugar en división, primera ¿verdad? división O sea, quiere decir que fue, entonces, siempre tuvo cargo el número y liderazgo. uno- liderazgo. El número uno siempre. Y le tocó vivir en la época más convulsionada del Río de la Plata y de América, que fue Claro. la revolución, las guerras civiles, las ambiciones de Juan Manuel de Rosas en la Argentina y del Imperio de Brasil. Entonces, lo primero que hay que ver es analizar ese aspecto. ¿En qué momento le tocó trabajar? ¿Y cómo fue brevemente, porque no tenemos mucho tiempo para esto, pero cómo fue que se creó Rivera como líder, digamos? Él se militar? crea como, Sí. evidentemente que era un hombre que tenía unas condiciones excepcionales, porque muy joven Artigas ya le confía fuerzas. Claro. O sea, él era hijo de don Pablo Rivera, que ya era un hombre del campo muy prestigioso Ajá. y que tenía campos. Bien. El hermano mayor, Félix Rivera, hermano de Fructuoso, muere peleando contra los portugueses. O sea, es gente Bien. que Sí, reúne sí, sí. vecinos Sí, y sí. que va a la lucha. Está en el Éxodo, está en los dos sitios de Montevideo. Claro. Es el hombre que cuando Torgués tiene mala fama en Montevideo porque ha hecho algunos desarreglos, Artigas lo manda para poner orden. Y es el principal jefe militar hasta 1820. Lo que pasa que a Rivera, y tú nombrabas el tema de Salsipuedes, Sí, y claro. yo te voy a nombrar ahora el tema de 1820, cuando se separó de Artigas. A Rivera le tocó tomar unas decisiones en la historia fundamentales. Esas decisiones que marcan un antes Matar o morir. y un después, y que marcan época. Entonces, juzgarlo con la mirada cómoda de hoy, 200 años después, sin ponerse en la piel de la época, si nosotros vamos a juzgar con nuestros valores
a los de ayer, Es ser no nos facilista. podemos quedar ni con Artigas. No, Porque, claro, ojo, a ver, sí, obvio, todos- ¿de obvio. qué Artigas vamos a hablar? ¿De la Obvio. Artigas de la escuela o el Artigas, O el verdadero o el Artigas? Artigas que nos muestra toda la documentación y del artiguismo? Claro. O sea, no hay persona en la historia, ese Napoleón, que es, no se lo No. toques a los Sí, franceses, por favor. a Sí, sí, Napoleón. sí, sí. Bueno, por favor, la historia de Napoleón era una máquina de picar carne, Eso. Exacto. matando, Sí, 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 muriendo de sí, decenas de miles. Claro. Y así podríamos hablar Sí, de casi todos los líderes. desde Luis XIV a Exacto, Pedro el eso te iba a Grande. decir, Luis XIV del Estado Ahí Suyo, está. por ejemplo, Este, Nerón. entonces, los Sí, sí. historiadores, Los los empalamientos historiadores, lo aquellos, que sí, tratamos de hacer Claro. es de que ayudar a que la gente comprenda la historia, no que se fanatice con la historia. Los hechos, antes que condenarlos, hay que tratar de entenderlos y comprenderlos. Bien. En cuanto a Durazno, volvemos a la base. El Durazno de hoy es un Durazno, es una ciudad como tantas del interior. Pero en sus inicios creo que fue, entre otras cosas, por lo que contabas, un poco diferente. Primero porque fue la capital de política de la segunda presidencia de Rivera, lo cual le dio una trascendencia muy importante, porque fue un lugar de batallas y tú lo decís en tu libro, Durazno es una tierra de próceres Y de caudillos. Y de caudillos. Entonces quiero que me hables un poquito de eso que está tan bien expresado en el libro. ¿Por qué es tierra de próceres? ¿Por qué es tierra de caudillos? ¿Y cómo se vivía justamente en esa época donde los vecinos armados, lo dijiste hace un ratito, los vecinos tenían que estar armados, participaban de las revueltas, ¿no? De repente se iban todos los varones de una casa y volvían de todos, volvía uno, volvían dos. Claro. Sí, las Nosot- mujeres tenían que liderar. Nosotros venimos de una tradición de estudios donde nos hablaban de que Artigas, Rivera, La Valleja estaban rodeados de los gauchos y esa palabra de los gauchos es como una forma de hacer invisibles algo muy valioso, y es que la independencia se conquistó por los vecinos. No eran gauchos sueltos que no tenían hogar y que no tenían nada que perder. Cuando uno se mira la historia, los que rodeaban a Artigas, los que rodeaban a estos caudillos, eran vecinos establecidos en los pagos que, como muy bien decías tú, abandonaban las familias, las mujeres tenían que quedar encargadas de los hogares, o sea que fue una gesta de la sociedad. Esa patria que hoy tenemos fue una gesta de los vecinos, por eso siempre es tan importante reivindicar a los vecinos. El lugar de privilegio que ocupó la villa del Durazno se la dieron los propios caudillos. La Valleja la hizo capital de la provincia y Rivera pretendió trasladar la capital del país. ¿Y por qué? Fundamentalmente por la posición estratégica del país, Pero pará, de la hay ciudad. un dato ahí que yo no lo tenía. La Valleja lo hizo capital de la provincia. Claro, cuando La Valleja, después de la batalla de Sarandí que nombramos hoy, en Sí. 1825, La Valleja decide trasladar las oficinas de gobierno de Florida para la Villa San Pedro del Durazno. Mirá. Y por eso, prácticamente desde 1825 hasta 1828, Durazno actuó como capital de la provincia. Entre otras cosas, por eso es que frente a la oficina del correo departamental hay una hermosa placa de bronce que dice: acá en diciembre de 1827 nació el Correo Oriental. Entre otras cosas. Nunca la vi. El Mirá, correo, nunca bueno, la leí. invito Capaz que la he visto, invito pero- a los Sí. vecinos que les gusta la historia local Dale. a que miren esa preciosa Mirá. placa Ajá. que hay en la entrada del correo. Claro. Creó escuela para varones, Ana Monterroso creó escuela para mujeres. Sí. Y después viene Rivera, que quiere trasladar la capital del país y no lo dejan. ¿Por qué? Porque los caudillos tenían una mirada estratégica. Recuerden que Artigas nunca fue a Montevideo, Artigas se quedó en Purificación. Y Purificación era el lugar central de la Liga Federal. Claro. Bueno, tendríamos otro país Vale. si se hubiera seguido el consejo de los caudillos. Hasta el día de hoy, el Uruguay
padece los malos frutos del centralismo, que se han hecho avances, hemos logrado grandes cambios, pero todavía hay muchísimas materias pendientes. No tenemos un país equitativo, no tenemos un país con derechos humanos en pie de igualdad a lo largo y ancho del territorio. Tenemos grandes inequidades dentro del territorio, que es un tema que cuando se habla de los derechos humanos, se habla de otros derechos humanos, claro, pero muy pocas veces o nunca se habla de los derechos humanos en el territorio. Bueno, ese país tan centralizado no era el país que pudieron haber soñado un Artigas o un Lavalleja o un Rivera, por el propio Aparicio Saravia, que siempre hablaba de que quería un país con buenos caminos, con buenas escuelas, con buenos servicios para la gente del interior. Aparicio Saravia fue un gran luchador por la gente también del interior. Y yo creo que Durazno en ese sentido, por eso yo en un proyecto de ciudad histórica, y está aprobado por la Junta, propuse que se le llamara capital de los caudillos. Sí. A la ciudad de Durazno, no al departamento, claro, a la ciudad de Durazno, capital de los caudillos, porque ninguna otra ciudad del país tiene ese privilegio de haber sido, de hecho, capital de la provincia primero y segunda capital del país después. Oscar, y para ir finalizando, a 202 años de la fundación de la Villa San Pedro del Durazno, ¿cómo está Durazno en cuanto a cómo empezó el proyecto inicial de la Villa San Pedro del Durazno y el Durazno que tenemos hoy? Bueno, yo soy optimista realista. Bien. Recién metí un tema importante para mí, del cual siempre he tratado, que es el tema del centralismo. Yo sufrí mucho, en lo personal y en lo colectivo, ese centralismo y esa falta de oportunidades en muchas cosas. Yo creo que este siglo XXI que ya estamos recorriendo ha traído felizmente muy buenas novedades. Y creo que todos vamos a estar de acuerdo que cuando miramos el Durazno del 2023, no es nada, tiene poco que ver, o por lo menos ha cambiado mucho con el Durazno del 2000. Por decir algo, sí, solamente obvio, por hablar de un 20 años, un cuarto de siglo, y que ha cambiado para bien, en el crecimiento, en las posibilidades de trabajo. Recordemos cuáles eran las oportunidades de trabajo 20 años o 25 años atrás, lo que es hoy. Se ha vivido una coyuntura muy importante por una transformación en la matriz productiva. Aquel Durazno solamente ganadero, luego comenzó con la forestación, después apareció la agricultura, ¿verdad? Y se llenó la Ruta 5 y la 14 de los hilos, después el megatambo, ahora las obras, el ferrocarril. Yo creo que hemos tenido un cambio muy importante, pero todo proceso de cambio siempre es como un río desbordado que trae lo bueno y trae lo malo. ¿Verdad? Es un Durazno que supongo que este censo, que nos están demorando un poco con los datos, el censo nos va a dar un crecimiento demográfico significativo, tendría que darlo. Durazno... Sí, crecimiento que tiene que ver con un éxodo también de la campaña. De la campaña, Bueno, claro. Pero Durazno, el siglo XX, el siglo que ya murió, pasó prácticamente con una población congelada, que creció la ciudad de Durazno, pero a costa del interior del departamento. Exacto. ¿Verdad? Por esa migración rural. Yo creo que la migración rural ya en los últimos 10, 15 años... cuantitativamente es poco significativa, porque prácticamente ya se había venido toda la población. No queda gente en el campo. Y sí sabemos que se ha radicado bastante gente proveniente de otros departamentos y de otros países. Lo dice, lo que pasa es que también le cuesta mucho a veces al que vive en un lugar alejarse y mirar esos procesos, salvo que nos dediquemos a estos temas. Pero cuando uno habla con los
fuera de Durazno, de otros departamentos, lo primero que dicen todos es cómo ha cambiado Durazno. Sí, sí. Y hay que escucharlos, porque ellos justamente Durazno son los que no están siempre acá. Claro, ahora, en todo proceso de crecimiento también hay momentos de expansión y después, como fue este que se vivió con toda una coyuntura de obras que insumían mucha mano de obra, y ahora posiblemente estamos ya en una meseta, pero es una meseta que no nos vuelve al lugar de 20 años para atrás. Pero pero en cierta manera mantiene un poco el nivel del centralismo, Oscar. Sí, bueno, pero claro, bueno, pero a ver, la Universidad de la República todavía sigue sin estar presente acá en la UDELAR, sigue estando ausente. Una UDELAR que en cada presupuesto sale a reclamar presupuesto y aparece por la televisión y hacen marcha por Montevideo, y ahora les viene bárbaro porque han creado 4 o 5 facultades, centros que incluso no hay carreras muchas veces ni completas, son tecnicaturas, no vienen a llenar el ojo a los paisanos del interior con la descentralización universitaria, y siguen quedándose con la mayor parte de la torta en Montevideo. Es como yo digo, espejitos de colores. La UDELAR tiene para bastante, y critican a la UTEC, que todos somos testigos acá en Durazno de la gran obra que la UTEC realiza. Totalmente. En la pandemia la UDELAR abrió los cursos a distancia, todo informática. Ahora, en pleno 2023, ha obligado a los estudiantes a que vuelva otra vez a lo presencial. Y eso que tenemos, por favor, sigue siendo, lamentablemente la UDELAR sigue siendo de la República de Montevideo. Sigue siendo de la República de Montevideo. Como digo yo, ¿viste? Una cortita. ¿Qué opinión te merece el hecho de que ahora Schifani está proponiendo la educación virtual? Acá te doy desde tu lugar como docente, habiendo vivido la pandemia, lo que se transitó, lo que transitaron los estudiantes, con esa falta de este contacto directo docente-alumno necesario. Por favor, Estela, España tiene una institución que se llama la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tiene 50 años. No nació, o sea, mi padre hace 70 años hizo los cursos de técnico en motores diésel por la National School, le mandaban todas las cosas de Estados Unidos. No tendríamos que ni haber esperado a Internet para pensar en una educación descentralizada. Y ahora con Internet hacen una apología de la educación presencial. Sinceramente, la Universidad de la República no tiene vergüenza. El rector de la universidad y los decanos de la universidad en pleno siglo XXI mantener a la juventud del país rehén de que se tenga que trasladar a Montevideo. Disculpen que lo diga de esta forma tan eufórica, pero a esta altura, pero es que es un tema, pero ¿sabés por qué, Fabricio? Yo tuve la oportunidad de ir a estudiar a Montevideo, pero en 40 años de docencia, tú sabes cuántos alumnos brillantes que tuve, se quedaron en Durazno y muchas veces trabajando en trabajos dignos, pero con una remuneración y con una exigencia que no tenía nada que ver con su enorme capacidad. Y no lo pudieron hacer porque estaban a 200 metros de la universidad y la universidad no le ofrecía ninguna oportunidad de ir a estudiar. Hablo desde el dolor de ver a mis estudiantes frustrados en grandes cantidades. Entonces, no me vengan con versos, porque el estudiante de Montevideo va a la facultad como fue a la escuela. Se toma un ómnibus y se va a la facultad. Y ahí coincido contigo en algo que tiene que ver con también la extensión en las carreras. Yo tengo un ejemplo clarísimo de mis hijos.
O sea, extendieron los años de carrera porque tuvieron que trabajar, porque si no, no se llegaba. Claro. Javier extendió, el más chico que hace arquitectura. Que casi todos los que van del interior estudian y trabajan. Exacto. Pero se ven obligados a ir porque... a mí me pasó, llegado el momento, yo fui a la escuela, tuve sobresaliente todos los años, fui al liceo, fui buen alumno en materia curricular, nunca quedé debiendo materia ni nada, fui bachiller y no pude seguir. Claro. O sea, me quedé ahí. La verdad. No era porque no quisiera estudiar, y de esos derechos humanos, como generalmente los voceros de los derechos humanos también están en Montevideo. Nadie reclama. Y cada uno mira su realidad local. De esos derechos humanos, de la tremenda violación a los derechos humanos que se ha cometido con el centralismo, y se sigue cometiendo porque cuando se habla de salud, también sabemos que se concentran los servicios de salud en Montevideo y en la zona metropolitana, y cuanto más hacia el norte se va, caen las tasas de presencia de profesionales, de especialistas, capital, como decía, y sigue siendo lamentable esa realidad, y todavía la universidad y la Facultad de Medicina filtra muchas veces la cantidad de especialistas para mantener determinados números, y entonces ¿cómo puede ser que se filtran los números y después hay carencia de especialistas? Bueno, hay una cantidad de cosas que a veces seamos... Desde la UDELAR se diga, este año no se pueden recibir más de tantos médicos o más de tantos especialistas, pediatras, ponele, y ponen ese filtro. Lamentablemente, el tipo que no sé, la estudiante, pero no solo el estudiante, la familia. La familia, porque también llevas el desarraigo. Sí. Bueno, Oscar, te agradecemos muchísimo por haber venido, y vamos a recordar a la gente que el Museo Histórico de Durazno, Casa de Rivera, presenta una charla y exposición sobre Jacinto Vera con Oscar Padrón y el padre Gabriel González Merlano el jueves 26 de octubre a las 19 horas. Así que van a estar hablando sobre... Mirá, ya está Sí, nos vamos a reencontrar con Gabriel. Gracias por este espacio, y creo que no nos salimos de la historia de Durazno, en el sentido que estos días... Bueno, que no repetimos lo mismo. No, y además que son días de reflexión, porque generalmente... A ver, de una reflexión más macro, porque muchas veces la dinámica diaria lleva a los temas de ese acontecer. Claro, puntual. Pero a veces hay que retirarse y no mirar los arbolitos y tratar de mirar el bosque y los procesos en los que estamos. Así que bueno, para todos los duraznenses, un muy feliz día y gracias por esta invitación. Apagamos las tengo velitas. en modo avión el teléfono porque sé que cuando lo desactive ahí empiezan a caer todos los... Bueno, por lo menos... Es que si contestáramos uno por uno, yo le explico a la gente. La gente va... Oscar dice batalla de Sarandí, dice Rivera tal cosa, y la gente manda sobre eso. Si nos zambullimos en cada tema... Precioso. Bueno, pero eso, a ver, estamos hablando de historia, estamos hablando de reflexiones colectivas, y hay una audiencia atenta de un hombre que está trabajando en un taller o una ama de casa que está cocinando y anda corriendo porque tiene que tener la comida pronta para el mediodía, y sin embargo participa, y eso habla de una sociedad hermosa, porque felizmente, gracias José Pedro Varela, gracias a la escuela, esa sí que fue descentralizadora en cada pago, con una escuelita rural, ojalá el Uruguay hubiera sido ese, y gracias a esa escuela, fundamentalmente pública, pero también lo privado, es que tenemos esa sociedad preocupada, interesada, formada, ojalá mantengamos los orientales esa característica tan valiosa que no existe en todos los pueblos. Y que en definitiva es el patriotismo, es querer el lugar, ¿no? Claro, participar, sentirse involucrado. El tener una historia es también tener un futuro común, porque es un sentido de comunidad. Que seamos tan ilustrados como valientes. No, hay gente que dice, yo no me siento extranjero si viajo a cualquier lado, porque soy un ciudadano del mundo. Y está bien. Está bien, pero yo sí me siento extranjero. Yo cuando voy a Buenos Aires, me siento extranjero. Siento que no estoy en mi país.
Cuando he viajado a Brasil, que no he viajado yo mucho no soy más de que acá, Libramento, pero no soy de acá. No me siento Claro. que estoy en el Uruguay. Ya sé que estoy en otro país. Y me pasaría, y creo que le pasa a mucha gente que se va a vivir a España o a otros países que se van a Europa por la ciudadanía, y tenemos duraznenses que nos están seguramente viendo desde allá, que se sienten extranjeros ni bien pisan ese país. Porque aunque el abuelo haya sido nacido en Italia, haya sido italiano, español o lo que sea, la idiosincrasia te persigue es así, y te acompaña. es No así. te olvides, Fabricio, si será cierto eso que tú estás diciendo, que los griegos, el mayor castigo que podían darle a una persona era el destierro. no era ejecutarlo, Sí. sino que era el ostracismo. Ahí El está, ostracismo. El ostracismo, Claro. que era una palabra de los Peor, griegos, sí. que era alejarlo Claro. de su tierra. Sí. Entonces, si lo sabrán, Sí. cuando uno se va porque lo desea, fantástico, pero cuando uno se ha tenido que ir o por razones de persecución o por razones económicas, Sí, vaya si será duro ese ostracismo. Por eso también se habrá que contemplar cuando llegan los inmigrantes lo que supone Por esa supuesto, inmigración claro. y el dolor. Así que bueno, uno puede pertenecer a varias dimensiones de identidad, la identidad universal, la identidad americana, la identidad uruguaya, pero hay una identidad local que es la Pero cotidiana, La que es Sí. propia. y donde uno se juega Claro. su partido diariamente. Totalmente. Muchas gracias, Oscar. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. No se vaya.